A ver, un momentico. Bueno, ya está grabando. Sí, ok. Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta segunda clase virtual de sistemas de control. Vemos que ya hay la mayoría, ya esperamos lo suficiente. Sin embargo, si los demás se pueden ir conectando, no hay problema, los tengo en cuenta en la asistencia, ¿vale? Bueno, el día de hoy vamos a seguir con los análisis del modelamiento matemático. Hace 8 días analizamos los sistemas mecánicos, sistemas mecánicos con movimiento translacional y sistemas mecánicos con movimiento rotacional. Hoy vamos a analizar cómo modelar matemáticamente sistemas eléctricos, ¿de acuerdo? Bueno, voy a compartir mi pantalla para que miremos una simple diapositiva. En este momento están viendo un PowerPoint, sí. No, profe. Aún no, profesor. Ya. Bueno. Ya, ahí. ¿Ahí ya? Sí, sí lo veo. Listo. Entonces, para el modelamiento de sistemas eléctricos, pues también hay unas leyes físicas que vamos a emplear, ¿sí? Esas leyes físicas que vamos a emplear para analizar estos sistemas son leyes que ustedes ya conocen, ¿sí? La ley de voltaje de Kirchhoff, LBK, la ley de corrientes de Kirchhoff, LSK, las ecuaciones de corriente y voltaje. Profesor, creo que se dice Kirchhoff. ¿Kirchhoff? Bueno, ok, hagamos de cuenta que se dice Kirchhoff, no hay problema. Entonces, tenemos también las ecuaciones de corriente y voltaje de un resistor, que es la famosa ley de Ohm, y las ecuaciones de corriente y voltaje de un capacitor y de un inductor. O sea, vamos a hacer uso de todas estas leyes. ¿Para qué? Para poder modelar sistemas eléctricos. El objetivo entonces de estos sistemas es modelar cómo se comporta dinámicamente un sistema eléctrico cuando es excitado por una señal eléctrica de entrada. ¿Sí? Entonces vamos a tener un circuito eléctrico que va a tener una entrada y va a tener una salida. ¿Sí? La entrada va a ser una señal eléctrica y la salida también será otra señal eléctrica. ¿Sí? Bueno, entonces hoy voy a dejar de compartir esta pantalla para compartir la pizarra. Voy a ver. Listo. Entonces, compartir pantalla, comparto la pizarra. Creo que entró Fran. Sí. Fran Velasco, ¿cierto? Señor, buenas noches, Okay. profe. Listo, en este momento están viendo la pizarra, ¿verdad? Señor. Vamos a ver ustedes qué tanto recuerdan de esas leyes que mencioné, ¿sí? ¿Quién me dice, por ejemplo, la ley de voltajes de Kirchhoff? ¿A qué era igual? O sea, ¿qué nos decía esa ley, muchachos? ¿Alguien que pueda recordarnos eso? Que la suma de todos los voltajes es igual a 0. La suma de todos los voltajes es igual a 0. Pero la suma de los voltajes, entonces. Los de entrada y los de salida. Entonces, digamos que ahí está bien. Profe, hablas con Laura. Sí, Laura, hola. Profe, es que no entiendo lo que dices. La verdad, estoy teniendo problemas nuevamente con la señal. Entonces... Sí, hay problemas de audio, profe. Problemas de audio. Bueno. Profe, no sé si sea yo la única, compañero. Deben silenciar los micrófonos, ¿sí? Primero que todo. Entonces, hagamos una cosa. Silencien los micrófonos y luego yo hablo cualquier cosa y me dicen si escuchan bien. Entonces, denle silenciar los micrófonos un momento. Por ahí sigo escuchando ruidos. Hay alguien que no está silenciando el micrófono. Bueno, parece que sí. Bueno, esta es una prueba para saber si todos me están escuchando correctamente.
Probando 5, 4, 3, 2, 1. ¿Todos me lograron escuchar? Voy a ver el chat. Dice, sí, sí, señor, me escuchan. Daniel, Andrés, dicen que sí. Laura también. Vale, listo. Entonces, la clave, muchachos, es que todos tengan silenciado el micrófono, ¿sí? Ya el que quiera hablar, simplemente, pues, allá desbloquea el micrófono y habla, ¿sí? Que yo lo escucho, ¿vale? Bueno, entonces, sigamos. Compartir pantalla, pizarra. Entonces, alguien ahorita decía, ¿sí? Que la ley de voltajes de Kirchhoff era que la suma de voltajes era igual a cero, ¿sí? Pero digamos que les recomiendo que seamos un poco más explícitos con la ley, ¿no? Primero, debe existir, ¿qué? Un circuito con trayectoria cerrada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un circuito cerrado, ¿cierto? Entonces aquí va a haber un voltaje 1, un voltaje 2 y este voltaje de la fuente, ¿cierto? Si uno comienza en una parte, en un punto del circuito, ¿sí? Pues, y hace el recorrido de la corriente, entonces decimos que, en este caso, menos el voltaje de la fuente más B1 más B2, entonces sí, aquí tenemos la sumatoria de voltajes, ¿cierto? Igual a 0. Entonces, el LBK, ¿sí? Nos dice que la sumatoria de voltajes de cada artefacto eléctrico en una trayectoria cerrada de un circuito es igual a 0. ¿Listo? Bueno, está bien. Esa es como la definición ya un poco más técnica, ¿sí? Amarra pues todos los elementos que están involucrados, ¿sí? Porque eso, decir que la sumatoria de voltaje igual a 0, pero, o sea, esa definición queda muy flotante, ¿sí? Entonces, esta es la definición, ¿sí? Entonces, vamos a tener siempre un circuito cerrado con diferentes artefactos eléctricos. En este caso, pues, son dos resistencias, pero también pueden haber condensadores, pueden haber inductores, y entonces la idea es que el voltaje en cada uno de ellos, ¿sí? El voltaje en cada uno de ellos, su respectiva sumatoria va a ser igual a 0, ¿de acuerdo? Claro para todos, obvio, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, esa es la LBK. Ahora, borremos aquí. ¿Y quién me recuerda cuál era la LSK? Chicos, ¿quién recuerda qué era la LSK? ¿Qué nos decía? Es la ley de corriente de Kirchhoff, que dice que la corriente de entrada es igual a la sumatoria de las que salen. Perdón, otra vez, ¿cómo? La corriente de entrada es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Bueno, ahí faltó entonces un pedacito, pues como dicen ustedes, ¿no?
tú dices que la corriente de entrada, como si fuera una, ¿sí? Resulta que un nodo, si ustedes recuerdan, un nodo es un punto donde confluyen dos o más elementos que se conectan, ¿sí? Y si, por ejemplo, ahí se conectan 5, ¿sí? O 6, y entran 2 corrientes y salen 4, entonces ya no es la corriente que entra igual a la sumatoria de las que salen, ¿sí? La definición apropiada es toda la sumatoria de corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo, ¿de acuerdo? Entonces, esa ley decía esto, ¿sí? Si este es un nodo y, por ejemplo, por aquí entran 2 corrientes, ¿sí? Y salen 2 y 3 y 4, pues entonces, ¿cuáles son las corrientes que están entrando? I1 más I2, ¿sí? Y esas corrientes que están entrando, la sumatoria es igual a las corrientes que salen. O sea, en este caso, I4 más I3, ¿sí? Entonces, esta ley indica que la sumatoria de corrientes que entran en un nodo es igual a la sumatoria de corrientes que salen de dicho nodo. Bueno. Entonces, aclarando y recordando estas dos leyes que son las que son las más fundamentales, pues vamos a ver entonces cómo nos va a servir todo esto para modelar matemáticamente un circuito, ¿sí? Vamos entonces a borrar aquí y a plantear el siguiente problema. Pero antes de eso, vamos a recordar lo que son las ecuaciones de corriente y de voltaje en los 3 elementos eléctricos principales: resistencia, condensador y bobina. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo una resistencia, ¿sí? Aquí tengo una resistencia R y por aquí fluye una corriente I, y esto pues está alimentado con un voltaje, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación de voltaje aquí, en esta resistencia? Pues la ley de Ohm me dice, ¿sí?, que el voltaje es igual a I por R, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta esa ecuación, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando entonces en vez de una resistencia tengo ahora un condensador? ¿Sí? Entonces aquí tengo un condensador C, por aquí fluye una corriente I y está pues alimentado con un voltaje V. Entonces, bueno, aquí vamos a poner voltaje. No me sale bien la R. Voltaje V sub R, ¿sí? Aquí V sub C. Entonces, bueno, nos quedan 10 minutos para que esta primera sesión se termine, pero bueno, ya saben, ¿no? Nos reconectamos nuevamente. Ahí les quiero agradecer mucho la paciencia de tener que reconectarse, digamos, de no pensar, qué jartera esa herramienta. Pues digamos que, pues mal que nos está permitiendo tener estos encuentros, ¿vale, muchachos? Entonces, les agradezco la paciencia. Bueno, entonces sigamos. El voltaje en un condensador es igual a un elemento que se denomina Q sobre
C. ¿Quién recuerda qué es Q? ¿Alguien recuerda qué es Q? Bueno, entonces Q es la carga. la carga, eso. La carga eléctrica. ¿Sí? C es la capacitancia. Y esa es la ecuación. Y por último, cuando ya tenemos una bobina, vamos a llamar aquí a esto V sub L, esto es L, y por aquí fluye una corriente. Entonces, el voltaje V sub L en la bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente. ¿Sí? Entonces, con estas otras tres ecuaciones, ya tenemos las suficientes herramientas para modelar matemáticamente un circuito. ¿De acuerdo? Entonces, recordemos que L aquí es la inductancia. Bueno, I es la corriente. ¿Y quién recuerda cómo relaciono yo la corriente con la carga? ¿Quién recuerda? La carga eléctrica es ¿qué? El número de electrones, ¿cierto? Que va a haber en un circuito, ¿sí? Pero si ese número de electrones que va a haber en un circuito se desplaza en forma como de un caudal de electrones por unidad de tiempo, entonces, ahí, ¿cómo era la fórmula? ¿Alguien recuerda? Corriente es igual. Bueno, entonces nadie. Entonces, esta es otra ecuación que nos va a servir, muchachos. Corriente es igual a la derivada de la carga respecto del tiempo. ¿Sí? O sea, la corriente es la tasa de cambio de la carga con respecto al tiempo, ¿sí? Por lo tanto, es la derivada de la carga eléctrica respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones, pues, digámoslo así, nos van a servir para modelar los sistemas, ¿qué? Los sistemas eléctricos, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Profesor, una pregunta, ahí no entra tampoco lo que es potencia. Potencia, pues no es necesario. La potencia es que, mira, tú una vez que tienes voltaje y corrientes, tú ya sabes que la potencia es V por I, ¿sí? Ah, sí. Entonces, digamos que el voltaje y la corriente son las señales más, o sea, las señales fundamentales a analizar, ¿sí? Pero estuvo bien tu pregunta. Ah, listo, vale. Bueno, ¿alguien tiene otra inquietud? Bueno, entonces, vamos a ver aquí algo. Dejar de compartir. Y venga, verifico, creo que entraron más. Me parece que entró, a ver. Diego solito, ¿quién es? Diego Fernando Delgado. ¿Diego qué? Diego Fernando Delgado. Ok. Ajá, Diego Delgado. Entró también Luis García. Sí, señor. Ok. Luis García. Y entró también, bueno, Nuremberg ya lo había visto. Listo. ¿Cómo así que Winnie Pooh? ¿Quién es?
Muchachos. ¿Quién es Winnie Pooh? Pablo Trompa, profe. Ok. Es que... Ok, bueno. Pablo, ¿no? Listo. Entonces, estamos 23. ¿Se fue alguien o qué? ¿Alguien se desconectó? Porque hayamos más. Bueno. Entonces, vamos a ver primero un ejemplo, ¿sí? Compartir pantalla. Bueno, voy a borrar este dibujo. Y el primer ejercicio que vamos a modelar va a ser, bueno, tenemos un circuito. RC, circuito sencillo. Entonces tenemos aquí R y C. Tenemos que esta fuente proporciona el voltaje de entrada o la señal eléctrica de entrada. Y aquí, si yo pusiera un voltímetro, ¿sí? Pues este sería el voltaje de salida. ¿Sí? Entonces, de este sistema, digamos que me piden hallar la función de transferencia, voltaje de salida sobre voltaje de entrada. ¿Sí? Ahí está el interrogante. ¿Cuál sería la función de transferencia? ¿Sí? Entonces, ¿qué ley podríamos aplicar aquí? Si esto es un circuito cerrado. ¿LBK o LSK? ¿Cuál sería más fácil? LBK. LBK. Entonces, si aplico LBK, digo que, y si empiezo por aquí, entonces diría que menos el voltaje de entrada, ¿sí? Más el voltaje en esta resistencia, más el voltaje en el condensador, va a ser igual a 0, ¿cierto? Ahí se aplicó LBK, ¿de acuerdo? Ahora, la cuestión es ir reemplazando lo que valen estos, o sea, el voltaje en la resistencia, ¿sí? Si por aquí circula una corriente I, ¿cierto? Entonces, el voltaje en la resistencia era igual a ¿qué? A I por R, ¿cierto? Y el voltaje en el condensador es Q sobre C, ¿sí? Entonces yo podría plantear que menos el voltaje de entrada más I por R más Q sobre C es igual a 0, ¿cierto? Bueno, nos queda menos de un minuto. Pues ahorita la señal se va a tumbar la videoconferencia, entonces continuamos más adelante, ¿cierto? Entonces, vamos hasta ahí, ¿sí? No, se borra el tablero, ¿no, profe? ¿Cómo? Sí, se borra el tablero, pero bueno, no importa. Entonces, no, pues, a ver. Vamos a hacer. ¿No puede copiar y pegar, profe? No, mira que no sé, ¿oíste?